Estamos en el aire con la querida Clelia Isasmendi, una de las amigas, o sobrinas, o sobrinas truchas, del querido Francisco que se fue. Buen día, Clelia. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Yo lo digo cariñosamente todo eso. Yo sé. Porque además he visto y he escuchado a tu madre, Clelia Luro, la esposa de Jerónimo Podestá, y también te escuchaba a ti, que cuando hablabas con Francisco Papa, se tuteaban. Sí. Me daba mucha gracia. Sí. Totalmente. Es que no sé, él era un personaje tan especial. Tenía una relación muy fuerte con tu madre. Tenía una relación muy fuerte. Me acuerdo de una charla que tu mamá le decía: ¿por qué atendés a lo del PRO y no atendés a los compañeros? Y se ve que el papá le decía, Francisco en ese momento le decía: bueno, pero porque no me piden audiencia. Ellos me llaman y los compañeros no. Bueno, pero también seguramente porque a los del PRO tenían que convencerlos y a los compañeros no. No. Yo creo que es porque los compañeros eran bastante estúpidos. Y Perdón. Son bastante estúpidos, somos todos. Por mi opinión. Pero con esa historia de que, no sé. No, aparte que eran bastante estúpidos. Había como una sospecha sobre cuál había sido el rol de Francisco en la época de la dictadura, cuando él se había jugado para salvar la vida a 3 curas, que casi lo meten a él también. Sí, pero la gente el kirchnerismo era medio universitarista en esa época, medio universitario, quiero decir. Hablaban sin saber nada, digamos. O sea, hablaban por las dudas o para ser más importantes. La verdad que no sé. Nunca entendí eso. Ignoraban el trabajo de Francisco en las villas directamente. No hablaban de nada de Francisco. De lo único que se ocupaban era de denostarlo, de hablar mal de él. La verdad, increíble. Digámoslo claramente, algunos de los propagadores de esa teoría era un periodista famoso, muy muy respetado, etcétera, que era Berbisky, ¿no? Un idiota. Y a él se le dio chapa. Digamos que es un buen periodista, pero ahí ensució un poco su laburo, me parece, Clelia. Sin duda. La verdad, mi mamá se peleaba siempre con Horacio. Ahí está. Me decía: pero ¿a vos qué te hizo para que seas tan tonto? Vos no entendiste nada. Tu mamá de armas tomadas. No. Sí, mi mamá no se callaba nunca nada. Es que hay que ser así, yo creo. Porque no sé, porque la verdad es que dejar que la gente hable y diga estupideces sin responderles no me parece bien. Respondeles y si discutiles y que te den razones para hablar lo que hablan. Pero bueno. Tengo puesto el... Mi mamá decía que Horacio era así porque no lo habían dejado entrar al seminario. Puede ser, sí. Tengo puesto el rosario que me trajiste bendecido por el Papa delante tuyo. No, un ser muy especial, la verdad. Pero ustedes lo tenían como un tío, ¿no? Sí, un poco más también. Sí. O sea, para mí era como un padre, digamos. Uh-huh. ¿Y vos estuviste viajando por tus cosas? Sé que estabas en una feria en Italia. Sí, yo iba todos los años. Sí.
Y siempre lo iba a visitar y nos reíamos mucho y la verdad me divertía mucho porque Francisco tenía un sentido del humor muy especial. Era muy divertido. Además se reía de todo. Cuando hablábamos de cosas malas que le hacían, dice, pero Clelia, déjalos, así se entretienen. Pero bueno, no, un ser muy especial, la verdad. Ahora, A mí, que soy una agnóstica, a pesar de donde vengo, pero a mí me resulta un ser muy especial. Era un ser de luz. Ayer contaba un sobrino que Bergoglio lo llama al sobrino y le dice, hola, ¿quién habla? Y el Papa le responde, yo, boludo, le dice. Así con una naturalidad. José se llamaba el sobrino. Yo, boludo. Sí, no tenía. No, era un tipo, tenía... un personaje muy especial. La verdad que el mundo ha perdido algo muy especial realmente. bueno, nadie viene a quedarse, digamos. Clelia, Así es, vamos a ver si aprendemos algo, digo Así yo. que cada uno va dando un mensaje, ¿no? Va construyendo con su vida un mensaje, una herencia, ¿no? Que deja. Así es, así es. Yo lo tenía Él bien. hablaba con mamá Ujú. todos los días a las 3 de la tarde, horas hablaba. Y mamá le decía, con todo lo que tenés que hacer, ¿por qué me llamás todos los días? No, perdón, todos los domingos. ¿Qué estás consolando a la viuda, como dice el Evangelio? Eso le decía mamá y él le decía, no, estoy llamando a una amiga. Así que bueno. Elia, ¿vos recordás algo de los primeros encuentros o el primer encuentro de Francisco con Jerónimo? Espérame un segundo. Sí. Ahí está, ahora sí. No, Con Jerónimo, sí, yo me acuerdo que Jerónimo volvió de su reunión con Francisco y le dijo a mamá, a este hombre hay que cuidarlo porque va a llegar algo grande y es un ser de luz. Mira, Es una muy buena persona. mira cómo lo vio. Sí, él se quedó impresionado cuando lo conoció. A mí me impresionó su no aceptación, sino su naturalidad con las personas trans, que además han declarado su amor incondicional hacia él estos días por la no crítica, digamos, por no meterse en los temas personales, que en tanto personales son problemas íntimos, digamos, ¿no? Claro. Sin teorizar sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que... Yo creo que él sentía un respeto muy grande por lo que cada persona era, al margen de lo que fuera, digamos. Hay una frase que dice, no sé quién carajo te crees que sos, y si sos qué. ¿Y si sos qué? Sí. Es muy buena esa frase. Me encantó esa frase de él que dice, vos estás más cansado de pedir perdón que Dios de perdonar. Sí. muy bueno. Sí, es muy buena. La verdad que es una tristeza enorme. Y eso de salir a la calle, de no encerrarse en no acusando de claustrofóbico o no sé qué a los curas que estaban adentro de la iglesia y no salían, Sí. para tener su ámbito de poder, digamos, en vez de salir a la calle a ser visitantes, digamos, no locales, ¿no? Y entender Claro. los problemas de la gente. Eso era un martilleo de él, ¿no? Claro, Salgan, ¿no? claro. No, era no sé. Clelia, A mí me causó mucha pena. Sí. una pregunta mía. ¿Vos recordás más o menos qué te dijo, qué hablaron en la última charla que tuviste con él? Si se puede contar. Yo estoy muy corta de memoria, te cuento. Pero no, hablábamos de todo un poco, digamos. Ujú.
Hablábamos de la iglesia, hablábamos de los curas casados, Ajá. hablábamos de este bendito país, hablábamos mucho de mi mamá, que él la quería muchísimo, Sí, ya sabemos. y Con la cual conversaba Y nada. mucho también. sí, era un tipo muy... Yo te digo, las audiencias siempre me las daba a última hora, porque así nos quedábamos a veces 1 hora, 2 horas conversando. De todo un poco, ¿no? Ujú. Sin decir vamos a conversar de no sé, de esto, de esto, de esto. No, hablábamos de todo, hablábamos del mundo, hablábamos de los curas, hablábamos de la iglesia. Y yo le decía a veces cosas que decía mamá. Y me decía, ¿cómo te pareces a tu madre? No, le digo yo. Yo solo te estoy recordando. Qué lindo, qué lindo. Sé que cuando fuiste a la feria ahí en Roma y lo fuiste a ver, lo primero que te preguntó, che, ¿cómo te fue? Sí, lo primero que me preguntó, cada vez que iba, yo voy a esa feria hace como 10 años, y cada vez que iba a Roma me decía, ¿y cómo te está yendo? ¿Y estás vendiendo? Se preocupaba, él se preocupaba por todo. ¿Y cómo andas económicamente? ¿Y cómo va la cosa de la casa? Viste que esta casa siempre tuvo líos. Sí. Y bueno, siempre estaba pendiente de todo. ¿Cómo están tus hijos? Y sabía todo. Te preguntaba Clelia. por todo lo personal, digamos, ¿no? O sea, Clelia, yo salía de ahí por un lado con una paz enorme, y por otro lado se me caían las lágrimas a borbotones. ¿De emoción? Pero de emoción, sí. Me parecía de emoción, pero además de no sé cómo explicarlo. Era como cuando vos hablás con alguien mucho tiempo, porque nuestras charlas duraban 1 hora, 1 hora y media, y te llena, no sé, te emociona. Vos dijiste. Me hicieron ayer en la plaza un reportaje en Telesur y yo empecé a decir lo que pensaba de él y me puse a llorar. No podía... Sí, Clelia que Osvaldo es- te habla. Clelia Osvaldo te habla. Hola, Osvaldo. ¿Cómo Hola, andás? Clelia. Aquí andamos bien, por suerte. Contanos un poco lo doméstico. ¿Dónde te recibía él? ¿En Santa Marta? ¿Cómo el ambiente, el lugar físico, el trato con En Santa Marta, en su escritorio de Santa Marta. Que ¿Cómo tenía es ahí Santa como un Marta? saloncito. ¿Cómo es Santa Marta? Ah. ¿Es un hotel de lujo? ¿Es un hotel 3 estrellas? No. Lo que vos viste. Es un 3 estrellas, digamos. No es un hotel de lujo, o no me lo pareció a mí al menos. Pero sí, siempre me recibí ahí en Santa Marta, porque era el lugar más acogedor, digamos, de alguna forma, ¿no? Venía alguien, me buscaba y me llevaba a una salita chiquita que tenía él ahí. En algún lado tengo unas fotos que saqué ahí adentro. Pero no, era un lugar así Acogedor. lindo. Nada Acogedor, de pompa, esa es la- nada de No, de pompa. nada. Un lugar No sencillo. solo eso, sino que además salía él a la puerta a recibirme. No es que venía alguien y me decía, el Papa la va a recibir por acá. No, él salía a la puerta. Y en ese momento que Hola. estaban juntos, esa hora y pico que estaban juntos, qué sé yo, tomaban un café, tomaban mate, Unos mates. tomaban un té, No, tenía nada. mozo, algo, nada. No, nada, solo conversábamos. No. Y Siempre estaban las los dos reuniones solos. además, sí estábamos los dos solos. No había ningún Siempre secretario, eran ningún tipo alcahuete 5 o 6 de la... nada. No, ningún alcahuete dando vuelta. ¿Y qué No, los es dos lo que solos. buscó cuando En un se fue a ese saloncito hotel? chiquito. Yo creo que tengo una foto con él en ese lugar. Ajá. Es lo que Sí, buscó, siempre- Clelia, porque ahí estaba rodeado de la tropa y no de los enemigos cardenalillos dentro del Vaticano. Sí, no, totalmente.
Y Totalmente. Clelia, soy Horacio, te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué vos saliste agnóstica, estando en ese nido de fe, ¿no? Y de Rebelde. Por eso. Percodere nomás. Justamente por Todo eso. va para acá, Clelia va a ir al revés seguro. No, pero nosotras todas, ¿eh? No. Es que, ¿sabes qué pasa? Nosotros siempre sentimos que la iglesia a mamá y a Jerónimo los lastimó mucho. Yo creo que supongo que debe ser por eso. Claro, vos dijiste estos Por curas. ver la falta de respeto hacia las personas. No, todas somos agnósticas. Habría Ahora, que... una cuestión que adoptaron de adultas, porque de menores, de chicas, ustedes todos tuvieron religión en colegios católicos. Sí, vamos a un colegio de monjas, sí. Que por suerte era bastante abierto el colegio. Para la gente que no sabe por edad o lo que sea, cuando hablan de la mamá de Clelia y Jerónimo es Jerónimo Podestá, que fue obispo de Avellaneda y que fundó, justamente por ser la pareja y el marido de Clelia Luro, la Asociación de Curas Casados, que fue mundial y que después, cuando falleció la mamá de Clelia Luro, estuvo a cargo de la relación de todas las áreas de curas casados de todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, así fue. ¿Alguna vez, Clelia, hablaste de tu agnosticismo con Francisco? Sí. Y él se reía y me decía, ¿sabes qué? Lo importante no es si vos vas a la iglesia o si vos seguís las reglas del catolicismo. Lo importante es que seas una buena persona y que seas cristiana, ya está. Claro. Con eso ya te ganaste el cielo. Bueno, tenemos chance todavía entonces. No, era un ser muy especial, muy especial. La verdad que yo lamenté mucho su partida. Y claro, Sí, sí. perder a un padre segundo, un tío, lo que sea, un padre, una persona querida. Muy querido, yo le escribía, él nunca jamás dejó de contestarme. La verdad es que con esa letrita chiquitita horrible que tenía. Ahí me mostró una carta que le mandó Mariotto de puño y letra cuando hablaban, porque Mariotto lo consultaba sobre el tema de la ley de medios y él le contestaba y le daba su opinión y tenía una actitud amistosa con Mariotto, a quien recién conocía, porque sabía que era amigo de Carlino, que era un ser preferido también de Bergoglio, ¿no? Mira, El poeta Carlino, Alfredo Carlino, un personaje maravilloso que hemos tenido hermoso. la suerte de conocer en vida, ¿no? Gran poeta, Así es. gran militante peronista, un personaje maravilloso. Maravilloso, Carlino, sí. Y Yo, gracias a vos, tuve la suerte de conocerlo. Y porque era nacido en la Westergel también, Carlino. sí, Claro, lo que pasa Claro. es que Bergoglio, como buen porteño, si no conocía a Carlino, estaba Claro. en otra galaxia. Y más con Así es. también las veredas que caminaba Carlino, que podía estar de pasar por el Hotel Alvear y entrar a tomar algo con alguien que lo invite, como cruzarse y estar comiendo un choripán en la villa 2114. Sí, totalmente. Y bueno, y los dos tenían ese espíritu andariego, ujú. que se podían encontrar Sí. en cualquier lado. Francisco andaba por todos lados. No le... Salía de Además, noche, ¿no? Estaba con... salía de noche, sí. Salía de noche. pescaba A mí gente me que hacía dormía en la acordar calle. mucho, yo no sé si se acuerdan del cuento de Marechal, del libro de Marechal, que hablaba del obispo Frazada, que se refería a Jerónimo. El Porque- megáfono de la guerra, ahí la descripción Megáfono a la que hace guerra, sí.
del asedio al intendente, y que están mirando, los personajes están mirando por la ventana, y cruza supuestamente, dice ahí va el obispo Frazada y qué sé yo, y ya se menciona a Jerónimo. Así es. Mariotto lo de... Y bueno, y Francisco era eso también, ¿no? O sea, pensé que fue el único tipo de la iglesia que que la recibió a mamá. Mira. Bueno, coincide con su criterio, ¿no? Sí. Con su práctica, que mamá siempre lo jorobaba con el celibato y qué sé yo, y él le decía, no son los tiempos, ya va a venir. Nunca van a ser los tiempos, le decía mamá. No, las conversaciones telefónicas los domingos a la tarde eran mortales. La amistad con Jerónimo de tu madre empieza antes de ser el cardenal primado, el arzobispo de Buenos Aires, o recién cuando es arzobispo de Buenos Aires toman contacto. ¿De Jerónimo con mamá? No, ¿O de con mamá? Bergoglio. De mamá con Bergoglio. Sí. No, fue cuando ya era cardenal primado de Buenos Aires, porque fue, te digo, fue que lo fue a ver Jerónimo, lo fue a saludar, qué sé yo, después Jerónimo se enfermó, él fue a verlo al sanatorio, siendo cardenal, pero mira lo que era, ¿no? La llamó por teléfono a mamá y le dijo, Clelia, ¿a usted le molestaría si yo voy a conversar al sanatorio con Jerónimo? Mira. O sea, el respeto total Con hacia... eso se ganó el amor eterno. Sí, con eso se ganó el amor eterno de mi madre, sin duda. Y bueno, y lo iba a ver al sanatorio. La iglesia Jerónimo Mientras... lo tenía escondido detrás de un biombo, no lo quería ni mostrar, ni quería, ni la iglesia le echaba fli, digamos. Y no solamente la iglesia, Onganía también, porque Jerónimo enfrentó la dictadura, se cagó en Onganía. Bueno, todo el Opus Dei. Yo voy a decir algo, no solo Onganía y no solo el Opus Dei, Había mucha gente, inclusive, digamos, de una línea más izquierdosa, que trataba de que no lo vieran con Jerónimo. Mira. Esa cosa de, no, mirá, mejor no te acerques porque andás a ver qué dicen o qué... Pero bueno. Pero todas las manifestaciones de obreros que partían de Avellaneda, primero pasaban por la iglesia a verlo a Jerónimo. Claro, sí, pero muchas de las cosas que escribió Jerónimo y adelantó Jerónimo, después se fueron reflejadas en las actitudes y el pensamiento de Francisco. Sin duda. Que venía Jerónimo, estaba adelantado 50 años. Eran los tiempos nomás. Como el del Cámara, más o menos. Mismo. Son tipos que venían 50 años adelantados al mundo en su pensamiento. Sí, así es, tal cual. El sistema se resiste siempre. Y bueno, si no, míralo. Y todavía lo resistían a Francisco con sus encíclicas. Y si no, míralo a Jesús, que lo detuvieron, lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron y lo hicieron desaparecer. ¿Qué te pasa? Y era Jesús. Claro, pero después lo llenaron de oropeles también a Jesús. Sí, pero porque... Y lo mantuvieron en un sector de la sociedad que les era más cómodo. Eso porque la iglesia la fundó. Que era el que echaba a los mercaderes del templo. Bueno, pero eso era porque finalmente el catolicismo, el cristianismo lo funda como iglesia el emperador, que lo primero que hace es nombrar santa a la madre, Santa Elena, que era una tipa macanuda, pero yo también voy a fundar una iglesia y voy a decir que mi vieja es santa y chao. Y la iglesia tiene unos claroscuros muy ¿cómo se dice? Muy oscuros. Por eso hay de todo. Por eso el caso de Francisco ha sido uno de esos casos que ilumina, ¿no? Igual que Jerónimo.
y otros queridos se equivocaron. compañeros, ¿no? Farinello. Cuando lo nombraron a Jerónimo Obispo se equivocaron. Cuando lo nombraron a Francisco Papa también se equivocaron. Un tapado, como dicen. Y Jerónimo, como Francisco, era de andar por la calle, porque yo fui a ver a mi suegro que estaba internado, que era primo de él en el hospital italiano, y estaba Jerónimo, que lo querían hacer boleta visitando al primo, y le digo: Jerónimo, ¿qué hace acá? Y me dijo: venga a visitar a mi primo, pero usted lo están buscando por todos lados. Y me dice: a vos también. Pero le digo: pero a mí no me conoce nadie, a usted lo conoce todo el mundo, ¿viste? Clelia, Sí, no tenía. te agradecemos mucho este ratito de la mañana. Hay para favor, seguir hablando largo, pero es muy lindo. Gracias a ustedes por mantenerlo a Bergoglio, por explicar quién era y por mantener también a Jerónimo vivo. ¿Puedo meter una última, Martín? Claro. Clelia, ¿en algún momento hablaste con Francisco sobre el futuro de la iglesia, sobre su sucesor o no? No, bien. Estamos todos No, él muy decía: vaya a saber quién es. Bueno, sí, lo hablamos. Le digo: y después el que venga, ¿qué va a hacer? Va a seguir tu línea y vaya a saber, me dice, a quién votan. Claro. Era bastante escéptico él con esos temas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo lamentamos. Vamos a ver qué sucede. Lamentamos ¿Quién que gana esté la escéptico, pulseada? que estuviera. ¿Qué? Esperemos que no, que sea para bien, ¿verdad? Que mantenga. Esperemos que sí. Se te bajó mucho el volumen, no sé por qué no te escucho. No, ahí está. A ver ahora, sí. Yo creo que con 110 cardenales nombrados con él hay una cantidad de votos medianamente asegurada como para seguir la línea. Y pero nunca se sabe. Nunca se sabe. En la iglesia, en la santa puta madre, como le decía mi mamá, nunca sabes. No, es difícil. Es difícil, sí. El poder económico que hay dentro de la iglesia también es complicado. Y por eso el viejo refrán: no, Roma no paga traidores, pero que los hay, los hay. Y claro, hay que ver cómo quedan las finanzas, porque ya Francisco había dicho que estaban no sé cuántos millones de euros abajo, y que hay que ver cómo están las finanzas. Esas son muy determinantes por la fuerza que tienen las distintas corrientes, como como tuvieron que caer ahí para que lo salven ¿quién fue? Juan Pablo II, que cayó para que lo salve el Opus Dei, la quiebra del banco. El Opus Dei tenía que salvar la quiebra del Banco Vaticano, y el Opus Dei le puso la tarasca y se quedó con el gobierno, por supuesto. Tal cual. Y Benedicto no supo pilotearlo. Creo que era, si no me equivoco, el Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano, pero no sí. sé, no estoy seguro. Sí, que funcionaba como el Banco Vaticano. Claro. Muy bien. Y bueno, veremos cómo sigue esto. Vamos hay que ver cómo están las finanzas, qué sé yo, eso decide mucho, porque hay órdenes que tienen mucha más plata que otras. Hay órdenes, sin duda. Te dejamos en libertad, Clelia. Muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo. Muchas gracias por el llamado. Un cariño muy grande. Abrazo. Clelia. Un abrazo. Todo el recuerdo a tu mamá, a Jerónimo, y a todos los chicos, a tus hijos. Gracias. Un abrazo enorme.